volviendo a lo que estábamos diciendo eh, del narcisismo primario y secundario, me quedé pensando en esta, como en esta inquietud que decías, como retomando un poquito lo anterior, Julieta. Claro, porque nosotros lo que explicamos es que del narcisismo primario viene a ser la base en la que se funda luego el narcisismo secundario, que se contrapone con el narcisismo primario. Mm, Pero yo me preguntaba si eran dos casos diferentes. Por ejemplo, si a un esquizofrénico, digamos, va a tener, eh, se lo va a caracterizar con narcisismo primario o con narcisismo secundario. O si son como unos momentos, como que por ahí vos te encontrás con un paciente que va a estar pasando por el narcisismo primario, pero que siempre va a terminar en un narcisismo secundario, o te vas a encontrar con un paciente que tiene el narcisismo secundario sin haber pasado por el primario. Eso no, no por podría eso. ser. No hay posibilidad de que alguien, si nosotros nos encontramos en el campo de la neurosis, digamos, siempre con formaciones del inconsciente o con movimientos de investiduras sería libido, todo lo que nosotros vemos de movimientos de libido va a ser entre el yo y el objeto. Siempre que haya esos movimientos de investiduras, esto es fácil de pensarlo, por ejemplo, alguien que pierde un objeto de amor, alguien que se pelea con una pareja. Bueno, la libido que estaba depositada en ese objeto vuelve al yo. No es necesario pensándolo de tomar exactamente ese ejemplo. Podría ser alguien que termina la facultad. Bueno, toda la Claro, libido que tenía puesta en la facultad la tiene que volver al yo y depositarla en otra cosa, ¿se entiende? Por eso hay como un claro. duelo, cuando Bueno, termina está la bien. carrera hay como un duelo, los apuntes esos subrayados que en un momento tenían súper importancia porque estaba por rendir, después esos apuntes en algún momento la gente guarda las carpetas durante un tiempo, qué sé yo, después en un momento las Claro. regala o hace otra cosa Por porque eso se da Freud cuenta. dice que es un replegamiento, porque siempre vuelve. Claro, entonces todo eso sería narcisismo secundario, porque la energía, la libido, la energía sexual que estaba puesta sobre los objetos retorna al yo. Todo eso entonces que siempre vemos en el ámbito clínico de la neurosis es narcisismo secundario. Todas las veces que vemos libido Claro. en el yo, que es narcisismo, va a ser siempre secundario. El narcisismo primario es como está puesto en la diapositiva y como un poco lo comentaban ustedes, es ese tiempo que Cuando lo se vuelca a los objetos. el narcisismo primario sería el tiempo que se conjetura, que imaginamos que existió un tiempo en el cual originalmente la libido estaba toda en el yo. Digamos, una época en lo psíquico, ¿no? En el que todas las pulsiones, las yoicas Claro. y las sexuales, que ahora vamos a ver, estaban juntas en el yo. Es una Y eso también, inferencia. perdón, y eso también apuntado a los neuróticos o solo para esquizofrénicos, No, para no, frénicos, no. como dicen. Esto es general. Lo de, para todos, claro. Esto es general. Nosotros Para todos piensen que. los narcisistas, digamos. No, Siempre. no. ¿Por qué para todos los Ah, narcisistas? Para el ámbito de lo como psíquico. justo. O sea, para los Ah, neuróticos, nosotros vamos a decir, para los neuróticos, para el ámbito de la neurosis, me parece que lo de la esquizofrenia, que Freud pone como un ejemplo, Freud toma la esquizofrenia como un ejemplo, como el mejor claro. ejemplo, porque Freud Claro. dice en el texto, yo voy a ver en qué forma puedo estudiar cómo, en qué momento está o cuál es el mejor ejemplo de toda la libido colocada en el yo. Bueno, el ejemplo superador es el delirio de grandeza del esquizofrénico. Ese sería como Claro. la punta de la montaña, el ejemplo Princeps, donde hay un ejemplo donde hay alguien que tiene toda la libido colocada en el yo. Ese sería el esquizofrénico cuando cree en el delirio de grandeza. Ese sería como el Ah, mayor perfecto. modo de colocación de la libido, pero el narcisismo como modo de colocación de la libido no es patrimonio, o sea, no es dueña la esquizofrenia de eso. Eso opera para el campo de lo psíquico. Todos, podemos decir los neuróticos, también depositan en su propio yo. El narcisismo, digamos, podríamos decir que forma parte del ámbito de la neurosis y también de la psicosis, ¿se entiende? Como que hay libido que va entre el yo y los objetos. En el campo de la neurosis también, por supuesto.
¿Se entiende esto? Como por ejemplo alguien que termina la carrera, ¿no? Y que retorna esa libido que estaba en la facultad, retorna como al yo. Digamos, eso sería un narcisismo secundario, como, no sé si utilizar la palabra comprobado, pero digamos, pero sí, como puramente un narcisismo secundario, y el narcisismo primario es más bien, como vos decías, como si fuera una suposición, como suponemos que en algún tiempo la libido estuvo puesta toda en el yo. Un ejemplo sería Claro. la esquizofrenia, pero no se sabe si todos los sujetos atravesamos el narcisismo primario, digamos. No, el narcisismo primario no puede haber narcisismo secundario sin primario, pensar claro. en narcisismo primario. Uh-huh. O sea, suponemos que Pero para la duda todos, sería, si todos Claro, pasan por el narcisismo secundario, eso es lo que no nos queda claro. no sé, no, pero creo que tiene sentido claro, con lo que me decís recién, como bueno, todos como sujetos, en algún momento hubo un narcisismo primario. Después esa pulsión la trasladamos a otros objetos por diferentes circunstancias de la vida, por necesidades en las que tenemos que poner la pulsión en otros lugares, y después vuelve. Pero digamos, este hecho de utilizar la palabra retorno o vuelta no es viene, sino que vuelve. O sea, ya estuvo en el yo, se fue a otro lugar y después vuelve al yo. Así claro, sería. claro. Claro. O sea, necesariamente, si estamos diciendo que se repliega o que vuelve, alguna vez tuvo que haber ido, Claro. porque si no, no puede volver. Claro, o Yo sea, lo que entiendo, ya estuvo lo que, ahí. lo que entiendo porque después él va, cuando se refiere al yo, digamos, y cómo, digamos, y habla de este narcisismo en relación, digamos, al yo, que en realidad los neuróticos, por así decirlo, tenemos los dos tipos de narcisismo. O sea, no es que es uno u otro, depende de cómo esa energía o esa pulsión, digamos, se deposita o cuanto más se deposita, quizás tenemos momentos, como bien vos dijiste, por ejemplo, no sé, Claro. nos enamoramos y nos dejan, un ejemplo. Digamos, ahí no es que nos vamos a regir, no es que toda la libido, bueno, se va a volver al yo, pero la libido de esa energía que estaba puesta todo en el otro, vuelve a uno. Pero bueno, no es que vamos a estar, digamos, continuamente ahí regidos por el narcisismo primario. O qué sé yo, no sé, ante un duelo, ante cualquier duelo, por ejemplo, es como hay un replegamiento, pero no es que si está uno no está el otro. Creo que, digamos, los dos funcionan, obviamente dependerá del equilibrio entre ambos, cuanto más, digo yo, sanos o neuróticos seamos. No sé, es una, ¿no? Claro, está Los bien sanos también esto. pasan por esto. Claro, digamos, lo que Sí. sí podemos ver es que todos los movimientos todos los movimientos de libido que nosotros vemos clínicamente son narcisismo secundario, son o libido de objeto cuando va a los objetos, o libido yoica, narcisismo, cuando va al yo. ¿No? O sea, la libido se va a llamar libido objetal, libido de objeto cuando está en el objeto, libido yoica cuando está en el yo. Cuando pasa eso es narcisismo secundario, siempre. No es que si va muchas veces y vuelve muchas veces tiene otro nombre, siempre es narcisismo secundario. Narcisismo primario es un tiempo lógico, es una deducción que hace Freud. Si yo veo un neurótico que está depositando alternativamente libido en los objetos y esa libido vuelve al yo, quiere decir que originalmente tiene que haber habido una libido que tuvo para depositar en el mundo exterior. De hecho, Freud dice, y ese narcisismo primario en un momento rebalsó. Él dice que tiene que haber habido una éxtasis, que sería como un rebalsamiento, como un límite, ¿no? Que para no volverse patológica esa libido se tuvo que haber volcado hacia los objetos del mundo exterior, ese narcisismo primario. Pero piensen que es un tiempo que es una conjetura, es un primer tiempo de la vida, digamos, dice Freud, de la vida psíquica, ese narcisismo primario. Y acá aparece la metáfora, quiero volver un poquito a la metáfora de la ameba. ¿Esto en la escuela lo vieron ustedes? ¿Cómo se alimenta una ameba?
¿Lo conocen del colegio? ¿Se escucha lo que digo? Seguramente sí. A través de los seudópodos, ¿o no? Rodea el Digamos, se vale alimento. de los seudópodos para poder... Claro, Lo que nos digamos, como que necesita de los... Está bien, perdón, Silvana, decilo, perdón. necesita, digamos, de los seudópodos para, digamos, por así decirlo, para su propio cuerpo, para alimentarse o para seguir viviendo. Por eso dice acá que es a las investiduras de objeto como el cuerpo de una ameba, los seudópodos, en el caso cuando habla del narcisismo primario. Habla como de esta, como si fuese esta doble investidura, porque anteriormente hablaba que eran energías que actuaban juntas. Está muy bien esto que decís, y está muy bien porque vos lo que estás hablando por ahí también es en el sentido de este cuerpito de la ameba, no sé si se ve el cursor, el cuerpo de la ameba, cuanto más se estira un pseudópodo, cuanto más largo se hace un pseudópodo, supongamos que el alimento está lejos, este pseudopié se va estirando para alcanzar el alimento, que es como que lo abraza, ¿no? Como que lo atrapa y lo trae hacia su cuerpo para hacer ese movimiento. Cuanto más largo se tiene que hacer el pie, más se enflaquece, digamos, más se empobrece el cuerpo de la ameba porque se hace más delgado porque el pie se está llevando toda la energía, digamos, ¿no? Para alcanzar el objeto. Entonces, ahí Freud usa ese ejemplo porque lo que él dice es, cuanto más el yo deposita libido en el objeto, más se empobrece el yo, menos libido le queda, porque la ubica toda en el objeto de amor. Esto pasa mucho en el enamoramiento, por eso Freud dice que el objeto está engrandecido en el enamoramiento y el yo empobrecido. Tiene mucha lógica. Uh-huh. Acá fíjense... Profe, y tiene que ver con la relación que hiciste hoy de que nosotros en la a mí se me corta o no sé si a ustedes, ¿se escucha? Sí, está medio que sí, se corta, profe, sí. Pero perdón, estabas hablando. Yo te decía que eso es como lo que dijiste hoy, que nosotros en la actualidad le decimos lo que es el amor propio. Viste que justamente cuando, en algunos casos, una pareja, cuando alguien está enamorado y le da mucho hacia el otro y a veces recibís poco, y es como que uno vos le decís a tus amigos o a tus amigas, te falta amor propio, ¿no? Porque uno como que a veces no reconoce ciertas cosas. Por todo esto que vos decías, que uno pone el amor en otra persona o en los objetos, y como en el caso de la ameba, que se empobrece, hoy diríamos ese amor propio, o bueno, lo que sería la libido en el yo. Sí, digamos, el que está enamorado, Freud por ahí en un momento dice, está humillado, en el sentido de que muchas veces aparece el enamorado como el del canto de las sirenas, ¿no? Como que hace lo que el objeto de amor le pide. La gente, yo me acuerdo hace unos años un paciente que me decía, y yo lo que hacía, iba, me levantaba, hacía esto, hacía lo otro y relataba todas las peripecias que hacía en esa época. Dice, ahora, pero prefiero, mira, ni loco, o sea, no sé, ya que te llame y que te pase a buscar, bueno, no sé, como que le parecía que era que le estaba donando un órgano a la persona en realidad, que hacía eso. Profe, llama la atención esta referencia que hacemos porque este texto que fue escrito, creo que si no me equivoco, en 1931, yo le decía a mi compañera Silvina que nosotros lo tenemos que leer con un poco de neutralidad y sacándonos un poco nosotros, extrañándonos de la realidad,
porque el texto está escrito en otra época, en la que, por ejemplo, como decíamos recién, todo esto era tomado como una perversión, también como el caso de la homosexualidad, era toda una perversión, que hoy en día, si nosotros lo leemos con la mirada de hoy, de la actualidad y de todo lo que conocemos y lo que se sabe hasta hoy, es más difícil de entender o que uno se hace más cuestionamientos. Pero en el caso que hablamos del amor y de la colocación de la libido, es bastante... A que el que está enamorado está humillado. Eso hoy en día sigue pasando, como comentás vos en las relaciones. Claro, igualmente en el tiempo, el texto es de 1914, pero de cualquier manera, justo lo que plantea Freud es que, fíjate la frase que está acá, el narcisismo no sería una perversión, dice Freud. Claro. O sea, lo que él dice es, él saca... Pero es él el que introduce este término. O sea, él dice, no sería, en aquel tiempo era tomado como una perversión. Claro, dice, por eso, porque el es como que psiquiatra... dijera, hola, ¿qué tal? Esto no es una perversión, esto forma parte de la normalidad, dice él, ¿no? Como que trae al campo de la normalidad el narcisismo. Claro, totalmente. Él lo saca del campo clínico, digamos. Lo saca del campo patológico. Claro. Pero justamente él reconoce que no es una perversión. Es lo primero, digamos, que dice cuando empieza, digamos, a introducir el término de narcisismo. Como que él se despega de eso desde donde parte. Claro, de esa descripción clínica. Claro, porque la descripción clínica era como que eran tomados como esos que tenían esos que alcanzaban la satisfacción en su propio cuerpo, eran tomados como perversos. Lo que Freud dice, fíjense, él toma eso descriptivo, él lo convierte en un concepto y dice, el narcisismo sería como una parte, como una fase, claro, ¿no? En la constitución psíquica, en la cual el yo se empieza a tomar a sí mismo como una unidad y se elige como objeto de amor y se inviste con libido. Esto para la normalidad, para la neurosis, o sea, sería como un momento en la constitución psíquica en la que el yo se toma por unidad, se toma como por uno entero, no por zonas parciales, erógenas, lo que veníamos viendo, sino que se toma a sí mismo como una unidad y como objeto de investidura de sus propias libido. Ese sería el narcisismo primario. O sea, que él postula parte algo teórico. Del desarrollo del yo. Claro, como uno de los momentos del desarrollo del yo, como el momento constitutivo de la formación del yo. Comentando las etapas desde la infancia. Que ya no tiene nada que ver con la perversión, vos fijate. Ponen esa libido, ese amor en el objeto como en su alimento o en su madre, que es quien le provee todo, y así va pasando a lo largo de las distintas etapas. Él remite a 3 ensayos porque justamente él habla de que en ese momento la libido, digamos, es totalmente parcial, singular. En cambio, digamos, una vez que, digamos, se realiza todo lo que es la unificación de las zonas erógenas, digamos, es ahí donde él establece, digamos, la constitución del yo y esto que hace, digamos, que él denomina que el propio yo como unidad y como objeto de la libido. Claro, ahí fíjense que es importante tomar en cuenta entonces esto, que el yo no es algo que está desde el comienzo, sino que el yo se constituye a partir de que alguien se puede tomar a sí mismo como una unidad y como objeto de la pulsión sexual, ¿no? Como que originalmente están esas pulsiones parciales y luego se tienen que unir, ¿no? En este narcisismo. Acá fíjense que está esta distinción, no me acuerdo de esta diapositiva si ya me tocaba la presentación a mí o era de las que les había dejado para ustedes, perdón, estoy medio perdida. La 7. Esta de narcisismo y el cuestionamiento del dualismo.
¿La están viendo ustedes? Sí, Sí. sí. No, esa Sí, no era nos tocaba. Nosotros preparamos hasta las 6. Hasta las 6, bueno. No Por la eso, leímos, esta, sí, pero está bien, no, porque esta presentación, digamos, acá queda planteado que no está tan claro en el texto, digamos, no hay un párrafo en el texto donde van a encontrar esto tan tajantemente, por eso yo a propósito puse estos 2 puntos, claro. que es el primer dualismo pulsional, que es un punto en el práctico, donde Freud hace una distinción de las pulsiones en pulsiones yoicas o de autoconservación y las pulsiones sexuales. Fíjense que las pulsiones yoicas, como su nombre lo indica, ¿no? Son las pulsiones en las que invisten al yo con interés autoconservativo, digamos, con el interés de autoconservarse, de preservarse, y las pulsiones de las que venimos hablando, que son las pulsiones sexuales, que invisten a los objetos con libido, ¿no? Que es la energía de la pulsión. Entonces, la libido implica la colocación, el narcisismo implica la colocación de la libido en el yo. ¿Qué es lo que pasa? Freud venía trabajando con este dualismo hace unos años, donde él trabajaba con esta división muy clara. Él decía, hambre y amor mueven al mundo, ¿no? Piensen en esto. Hambre sería respecto de la autoconservación, claro. Está bien lo que dice Silvana. El hambre sería la pulsión yoica, la nutrición, la autoconservación, el interés por la conservación del yo. Y amor sería lo sexual, la elección del objeto, investir al objeto con libido. Esto serían las 2 pulsiones, yoicas y sexuales. Pero lo que sucede cuando él introduce, por eso el texto se llama Introducción del Narcisismo. Cuando él introduce... Perdón, me surge una duda. Viste que hoy decíamos que la energía sexual, Freud lo va a unir a lo que son las pulsiones. O sea, sí, que sería lo mismo que la libido, ¿no? Pero hace una diferencia entre las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales. Sí. ¿Y eso sería lo mismo que la libido yoica? No, eso es a eso apunta esta división. Lo que él encuentra es, si las pulsiones yoicas van por un lado y las sexuales van por otro lado, ¿no? Y las sexuales tienen como energía la libido, que es lo que estamos viendo. El problema del narcisismo es que le está diciendo que el yo, fíjense, el yo que está acá, también puede estar investido con libido. O sea, ahí es cuando se cuestiona. Se cuestiona el dualismo porque si fuese así, digamos, no sería el yo objeto de la libido. Claro. Pero acá lo que dice al principio, el egoísmo es inherente a la pulsión de autoconservación. Sí. O sea, la libido es inherente a la pulsión de autoconservación. No, pero ahí dice que es un complemento. Dejemos de lado esa frase. Si dejamos de lado esa frase, dejemos de lado la frase, porque la frase dice que es un complemento libidinoso del egoísmo. No dice que es, digamos, la pulsión de autoconservación sería egoísta, porque toma la conservación del yo, o sea, es el yo tomándose a sí mismo egoístamente para su conservación. Si tuviéramos que poner un sinónimo en el ámbito del yo, de la libido, sería el interés. O sea, el yo se inviste a sí mismo con interés de autoconservación. Lo único que le preocupa es salvarse a sí mismo, conservarse, protegerse. Esto sería alimentarse, abrigarse, tomar agua, ¿no? Eso sería todo lo conservativo. El interés de autoconservación. Hasta ahí estaba todo bien la división. Y por otro lado, está la pulsión sexual, que va del yo hacia los objetos. Toma los objetos del mundo, les inviste con libido, que es la energía sexual. Ese era el primer dualismo que Freud tenía. Le funcionaba muy bien ese dualismo. El problema es cuando él se da cuenta que el yo, en vez de estar
cubierto, digamos, de interés, también estaba cubierto con libido, en el caso del narcisismo. ¿Se entiende cuál es el problema? Claro, como que las dos pulsiones, las dos pulsiones las mueve la libido. O sea, cuando él en 3 ensayos parte, digamos, del autoerotismo y pasa por todas esas fases, digamos, ahí se ve, si bien no hay yo todavía constituido, pero después, digamos, todas esas zonas son unificadas y ve, digamos, cómo, digamos, está todo el autoerotismo, la autosatisfacción, digamos. Claro, como que él decía, para el yo, lo único, como que él había puesto pulsiones yoicas, 2 puntos, el yo le interesa autoconservarse. Pulsiones sexuales, 2 puntos, la libido va hacia los objetos. Esa era la división que él tenía. Ese era el primer dualismo. Pero después resulta que él dice, pero hay un problema. El yo, que estaba como en el renglón de arriba, las pulsiones yoicas, ¿no? El yo resulta que también puede ser objeto de la libido. O sea, puede ser objeto de la pulsión sexual, se puede investir con libido. Entonces ahí el dualismo, como dices muy bien, Silvana, el dualismo medio que se empieza a accidentar. Como que yo no solamente busca su propia conservación, sino que también se puede tomar a sí mismo como objeto y obtener placer sexual ahí, en el narcisismo, en este amor, ¿no? Que decimos que se puede brindar a sí mismo cuando se inviste con libido. Bueno, ¿qué hace Freud? Se le destruye el dualismo, digamos, se le conflictúa ahí el dualismo. Freud lo resuelve un poco como decías vos, Julieta. Bueno, ¿cómo lo resuelve acá, en este año? Bueno, dice, por ahora no lo va a dejar no lo deja de lado, ¿no? Dice, bueno, vamos a oponer por ahora la libido. Cuando está en el yo, le voy a llamar libido yoica. Buah. Y cuando está en el objeto, le voy a llamar libido de objeto. Lo soluciona así. No resuelve del todo la crisis del dualismo, pero le pone un nombre distinto a la libido. Él dice, cuando está en el yo, le vamos a decir libido yoica. ¿Se entiende? Como que se encuentra con un problema teórico. Claro. Sí. Acá está el yo como unidad. Primero el yo tiene que tomarse a sí mismo como una unidad para después, entonces, tomarse a sí mismo como un objeto de la libido, ¿no? Esto que decía antes Silvana. La definición de autoerotismo de 3 ensayos. Freud tomaba primero el autoerotismo, las pulsiones parciales, cada una, ¿se acuerdan? La pulsión oral se satisface en la boca, ¿se acuerdan que cada pulsión se satisfacía en la propia zona erógena? Y dice, es un supuesto necesario que no está presente desde el comienzo la unidad comparable al yo, que el yo se tiene que desarrollar, ¿no? El narcisismo entonces se entiende como un modo de colocación de la libido, ¿no? Y una vez que el yo corporal se convierta en uno, ¿no? En una unidad, va a poder ser tomado como un objeto que se puede investir con libido, ¿no? Entonces hay una diferencia con el autoerotismo. Acuérdense que en el autoerotismo, como decía Silvana, están las zonas erógenas que son parciales y los objetos son parciales, ¿no? Pero ahora las zonas erógenas eran la boca y el objeto, por ejemplo, era el pecho. En cambio, en el narcisismo ya no son partes. Entonces el yo se va a tomar como una unidad y el objeto de la libido, ¿no? Va a ser esa unidad comparable al yo. ¿Se entiende? El yo va a ser entero, no va a ser la boca ya, sino una unidad. Sí, y esto también coincide, Amalia, desde el punto de vista de la, digamos, constitución psíquica con la constitución del yo. Claro. Del yo como instancia psíquica. Claro, sí, tal cual. Y lo transpone a lo corporal. Claro. El yo tiene un correlato, el yo como instancia psíquica tiene un correlato que es el cuerpo, el yo corporal, ¿no? Claro. Entonces acá
yo ponía este gráfico, digamos, donde están al comienzo esto que serían las pulsiones parciales, que parte de la zona erógena y vuelve a la zona erógena, en el autoerotismo. En el narcisismo ya sería que parte del yo y vuelve al yo. Estas flechas serían libido, ¿no? Como estas flechas serían movimientos de la libido. Y acá ya sería que va del yo al objeto, ¿no? Que la libido esto ya sería la serie que nosotros tenemos en el autoerotismo, narcisismo y elección de objeto es un punto del práctico, ¿no? Esto sería una serie. Primero, lógicamente, va a estar ese tiempo de las pulsiones parciales del autoerotismo, luego es necesaria la constitución del yo en el narcisismo, y después, una vez que ya el yo se toma a sí mismo como unidad, puede elegir objetos ya no parciales, sino objetos totales. Entonces va a ser la elección de objeto, lo que le va a permitir... pero para eso el yo tiene que ser uno entero, para poder elegir un objeto total, Claro. ¿no? Entonces vamos a salir de la idea de boca a pecho a un objeto total, el yo, y el objeto también un objeto total, la madre, por ejemplo, por decir algo. Profe, me tengo que retirar, me voy a buscar a mi nena al jardín. Bueno, Nos vemos. nos vemos, sí, sí. Muy bien, buenísima la presentación. Acá se nos va a cortar, pero no quiero... es la última diapositiva. Bueno, si les parece, entramos a ver esta última, en todo caso, un minutito más. Perdón, que hoy fue más larga la reunión. Para ver esto, entremos un minuto más, si les parece. Y ahí se nos va a cortar. Porque no quiero que quede sin trabajar ese último punto de que lamentablemente está en el